Paz, hermanos, el Señor les bendiga. Señor bendiga a los hermanos que nos están escuchando. Señor bendiga a nuestro amado pastor Ramón Encina, que recién terminó la primera hora del programa. Muy hermosa la palabra. Gracias le damos al Señor porque le permitió llegar. Y saludamos a los hermanos de la radio, al hermano Diego de la radio, el director de la radio. El Señor le bendiga, y sus hijos, y a todos los hermanos que trabajan para que este programa y todos los programas que salen a través de la radio La Predicadora puedan correr y puedan llegar a la voz de las personas, al oído de las personas, de los hermanos, porque aparte de los hermanos también hay personas que tal vez están escuchando por primera vez o bueno, han sintonizado la radio o el Facebook, para ello por error, como siempre lo decimos, ¿no? Pero para el Señor no hay error ni hay casualidad, hay propósito. Entonces, estimado amigo, amiga que está escuchando por primera vez este programa, que el Señor le bendiga y pueda producir en usted la fe necesaria para creer en Él. Señor bendiga a nuestro hermano Jorge Palazzo, que también nos está escuchando, que el Señor bendiga a su familia. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo. Le mandamos saludos a mi mamá que hoy no nos puede acompañar, pero seguramente nos está escuchando. Amén, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Amén, gracias. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias por esta gracia maravillosa, que como dice tu palabra, tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Amén, bendice, Señor, a la vida de cada uno de los hermanos que nos están escuchando, los que van a escuchar luego a través de YouTube, Señor. Y que tú, Señor, puedas poner la palabra en nuestra boca, Señor. Que, como decía tu siervo, Señor, no sean palabras persuasivas de humana sabiduría, que no sea inteligencia humana, Señor, lo que los hermanos escuchen, sino que sea palabra de revelación con demostración del Espíritu y de poder, para que el espíritu de los hermanos sea edificado, sea confortado, sea fortalecido, y los hermanos puedan manifestar y comprobar esta vida gloriosa que tú nos has dado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias damos al Señor. Y vamos a ir a la palabra del Señor en este día, en el libro de Romanos. No podemos salir del capítulo 4 del libro de Romanos porque hay mucha riqueza allí. Y hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos, la fe. La fe es algo muy importante para nosotros, sobre todo para los hermanos que recién llegan al camino del Señor. Hay hermanos que vienen de otras enseñanzas, otras doctrinas, y hay personas que vienen del mundo directamente a la gracia, como me pasó a mí. Y bueno, siempre nosotros buscamos el favor de Dios por medio de acciones. Pero Dios nos lleva a nosotros, cuando recién llegamos al camino de la gracia, a descansar en la obra de Cristo. Nos lleva a descansar en la manifestación más grande de amor que el hombre puede conocer. Que Dios envió a su Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, dice. En la carne de su Hijo lo condenó, para salvarnos a nosotros, para presentarnos a nosotros delante de Él, ahora sin pecado, sin pecado, en nuestra posición. Ahora el Señor nos ve en Cristo sin pecado. Entonces ahora nosotros podemos glorificar a Dios a través de nuestros cuerpos, como decía el pastor recién. Primeramente tenemos que presentarlo, como hemos estudiado en un tiempo atrás, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y entonces cuando nosotros lo presentamos, Dios lo va transformando por la vida que puso en nosotros, y entonces glorificamos a Dios. Entonces, hermano, esta palabra es una palabra preciosa, la palabra de gracia. Palabra que el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Filipenses, creo que en el capítulo 3, dice que es un misterio que estuvo oculto desde los tiempos y edades, dice, pero ahora ha sido dado a conocer a través de los apóstoles y de los profetas por medio del Espíritu Santo, como Él quiso. Él quiso que en este tiempo se dé a conocer este misterio de gracia que estaba oculto. Y la gracia nos capacita a nosotros para todo nos capacita, para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Pero vamos a ir ahí al capítulo 4 del libro de Romanos. En el versículo, vamos a leer los últimos versículos del capítulo 4, y ahí nos vamos a explayar después. Capítulo 4, versículo 22.
Sabemos que ahí viene hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham y que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Vio? Entonces dice en el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Vio? Y nosotros leíamos al principio del capítulo con la bienaventuranza de la cual hablaba David, dice, bienaventurado el hombre, dice, a quien Dios le atribuye justicia sin obras. ¿Vio? Y acá el versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No hizo ninguna obra a Abraham para que su fe le fuese contada por justicia en ese momento. La obra vino después. La obra vino después. Porque también tenemos que nosotros acomodar todas las cosas como la palabra la acomoda. Fíjese que nosotros fuimos enseñados primeramente por la palabra que el justo por la fe vivirá. ¿Vio? Pero Santiago dice, aquel que dice que la fe sin obra es muerta. Pero fíjese el orden, dice, la fe sin obra es muerta. Entonces la fe, las obras son el resultado de la fe, no la fe el resultado de las obras. ¿Vio? Y cuando hablamos de obra, hablamos de fruto. ¿Vio? Pero acá nosotros estamos hablando, para no irnos de tema, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cuándo se le atribuyó justicia a Abraham? Cuando creyó. ¿Vio? ¿Cuándo creyó? Cuando Dios le dijo, mira las estrellas del cielo y mira la arena del mar, le dijo. Dice, ¿puedes contarla? Dice, y no, ciertamente que no. Dice, bueno, así será tu descendencia. ¿Vio? Y dice la palabra de Dios que él no consideró ni su cuerpo ya como muerto, ni la esterilidad de la matriz de Sara, sino que él consideró lo que Dios le hizo ver. ¿Qué le hizo ver Dios? Dice, le hizo ver las estrellas del cielo y le hizo ver la arena del mar. Dice, ¿puedes contarla? No, no puedo contarla. Bueno, así será tu descendencia. ¿Vio? Y entonces le creyó a Abraham a Dios. Y eso le fue contado por justicia, dice. ¿Vio? Dice, por lo cual también su fe le fue contada por su justicia, dice. Y acá está lo más importante del mensaje de este día que nosotros queríamos compartirlo con ustedes. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿Vio? No solamente con respecto a él. A Abraham le fue contada la fe, el haber creído en la promesa de Dios como justicia. Pero no solamente a él le fue contada, dice, sino que esa justicia que es por medio de la fe, hoy nos alcanzó a nosotros. Hoy nos alcanzó a nosotros. ¿Cuándo nos alcanzó a nosotros? Cuando creímos. Cuando creímos que Jesucristo era nuestro Señor, cuando creímos que Jesucristo era nuestro Salvador, cuando creímos que Jesucristo nos justificó, como leímos en Tito, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces la fe, dice, la justicia nos fue imputada también a nosotros. Gracias, la justicia Jesús, que es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Vio? Entonces nada nosotros tuvimos que hacer para que la justicia nos sea imputada, solamente creer. Cuando hablamos de nada tuvimos que hacer, estamos hablando de un esfuerzo o de una obra que nos lleve a nosotros a alcanzar la justicia de Dios. Nada de eso nosotros tuvimos que hacer. Solamente creer en el sacrificio de Cristo. Creer que Jesucristo llevó, como leía el pastor recién, llevó nuestro cuerpo de pecado a la cruz y lo crucificó, lo mató, lo sepultó. Y ahora nosotros resucitamos en una novedad de vida. Y lo que nosotros tenemos ahora es un vaso de barro, que es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Fíjese cuánto hace eso que se escribió. ¿Vio? ¿Cuánto hace que eso se escribió? Se escribió allá en el Génesis. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice. Pero no solamente a él le fue contada, dice. ¿Vio? Sino que también a todos los que iban a creer. Todos los que iban a creer. ¿Vio? No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Vio? A quienes ha de ser contada. ¿Y cómo se nos hace de ser contada? Por la fe. Por la fe. Usted alcanza la justicia de Dios por la fe. No por hacer una obra, sino por la fe, por creer lo que Dios dice. Dios le dice a usted que usted es santo, justo y perfecto, en posición. ¿Y usted qué va a decir? No, yo no soy así. Dios dice. Dios dice. Fíjese que nosotros, en lo natural, nosotros decimos,
el médico dijo de mí que yo tengo tal cosa. Y nosotros decimos, si el médico lo dijo, es palabra mayor, porque él tiene un título, tiene un diploma que lo avala, tiene una experiencia como médico que lo certifica a él a diagnosticarme a mí tal. Y entonces nosotros decimos, el médico dijo, eso es lo que es. Pero acá Dios nos está diciendo, Dios que es mayor que cualquier hombre, Dios que es mayor que cualquier ciencia que haya en este mundo. Dios nos está diciendo a nosotros que somos justos, que fuimos justificados por medio de la fe en su sangre, que fuimos justificados por medio de la fe en Jesucristo, ¿vio? Y que nada puede romper eso que Dios hizo a través de Cristo en nosotros, ¿vio? Eso es cuando nosotros creemos, ¿vio? Usted no puede hacer nada para alcanzar la justificación, porque usted ya hizo. ¿Qué es lo que hizo? Usted creyó que Jesucristo obró la justificación, en la cruz del Calvario cuando murió por usted y por mí. Amén, cuando Él derramó su sangre. Porque dice la palabra, la sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Esa es la justificación que Dios obró a través de Jesucristo. Él nos limpia de todo pecado. Y nos presenta para Él. Nos presenta ahora, delante de Él, sin pecado. Sin pecado. Alabado sea su nombre. Dice, por lo cual, su fe le fue contada por justicia. Y hoy nos es contada la fe a nosotros por justicia. Fíjese que en la ley decía que que si se cumplía toda la ley, todos los requisitos de la ley, entonces el hombre alcanzaba la justicia de Dios. Pero fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 20, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿La ley es mala? No, el apóstol Pablo dice, a la verdad la ley es santa, justa y buena, y el mandamiento santo, justo y bueno, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice. La ley cumplió su propósito, hacerle ver al hombre que era un pecador, que estaba destituido de la gloria de Dios. Pero después vino la palabra de gracia. Y la palabra de gracia le hizo ver al hombre que hubo alguien que ocupó su lugar en la cruz. Que hubo alguien que derramó su sangre preciosa. Que hubo alguien que obró la justificación y la redención en la cruz del Calvario. Y que solamente él podía alcanzar esos méritos por creer en aquel que ocupó su lugar. Entonces usted, amigo, amiga que nos está escuchando por primera vez, usted, hermano, que va detrás de su salvación, detrás de su justificación, déjeme decirle que Dios ya la obró por medio de Jesucristo. Crea usted en esta hora que Jesucristo ya la obró y eso se va a hacer una realidad en usted. Eso ya es una realidad en usted. Solamente que usted tiene que creer. ¿Para qué tiene que creer? Para poder sacar de encima ese peso de pecado que lo asedia a usted. El pecado lo está asediando a usted. Él no va a asediar toda la vida, porque dice, corre con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice. ¿Vio? Y el pecado siempre nos va a hacer, pero asediar quiere decir que siempre nos va a perseguir, pero no nos puede alcanzar. No nos puede alcanzar, no nos puede tocar. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo ya obró la justificación. De la única manera que el pecado nos puede alcanzar, es como decía el pastor recién, que nosotros dejemos de la comunión con el Espíritu Santo, dejemos de vivir una vida en santidad y le demos lugar a la carne. Entonces dice, la carne, la concupiscencia de la carne da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. ¿Vio? Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Manteniendo una comunión con el Señor. Viviendo una vida por la fe, creyendo lo que Dios dice de nosotros. Usted lo cree, pero también lo tiene que declarar. Esa es la fe. La fe tiene dos lados, el creer y el declarar. Y también lo tiene que declarar. Ahora, ¿cuándo lo va a declarar usted? En el momento de la prueba. Acá es fácil declarar la fe. Acá es fácil decir que nosotros somos santos, justos y perfectos. Usted tiene y yo lo tenemos que declarar cuando la tentación viene. ¿Vio?
Cuando la tentación viene la tentación y quiere que nosotros presentemos nuestro cuerpo para servir al pecado, a la inmundicia. Y nosotros tenemos que decir, no, nosotros somos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros somos santos, justos y perfectos, nosotros somos separados del mal. ¿Vio? Entonces ahí nosotros nos identificamos con lo que la obra que Dios hizo por la fe en nuestros corazones, en nuestra vida, y entonces vencemos el mal. Vencemos el mal, ¿vio? Así nosotros vencemos el mal. De otra manera no vamos a vencer el mal. ¿Vio? Dice que nosotros tenemos que vencer el mal con el bien. No sea vencido de lo malo, dice, sino vence con el bien el mal, dice. ¿Vio? Ahí nosotros teníamos algún versículo para compartir ahí con respecto a eso. ¿Sí? Vamos a leer ahí en Romanos 2:16. ¿Vio? Este evangelio de gracia que Dios nos da a nosotros nos capacita, nos justifica. Pero fíjese que conforme a lo que nosotros vamos manifestando, dice que en aquel día nosotros vamos a tener que dar cuenta. ¿Por qué vamos a tener que dar cuenta? Porque conforme a lo que nosotros manifestamos, vamos a ser recompensados. Ahora, no vamos a ser juzgados por la predicación de otro. ¿Vio? No vamos a ser juzgados por el mensaje de otro. El único mensaje que Dios nos dio a nosotros fue el mensaje de gracia, que le dio al apóstol Pablo por revelación. ¿Vio? Entonces, ¿por qué nosotros tomamos al apóstol Pablo? Porque dice, a este escogió Dios, dice, le dijo el Espíritu Santo, el Señor le dijo a Ananías, dice, a este yo escogí, dice, para llevar mi nombre en presencia de los judíos, de los gentiles, de los reyes y hasta lo último de la tierra. ¿Vio? Entonces, conforme al mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo, nosotros vamos a ser juzgados. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a ser juzgados? Para ser recompensados conforme a lo que hayamos hecho en el cuerpo, mientras que estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y eso nosotros podemos leer ahí en Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Vio? Y Dios no va a usar otro mensaje. No va a usar otro mensaje. No va a usar el mensaje que Dios le dio a Pedro, o que le dio a Santiago, o que le dio a Juan. No, va a usar el mensaje que le dio al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué? ¿Por eso nosotros tenemos que desechar a los otros apóstoles? No. Ellos se complementan, como le decíamos recién. Ahí dice, el justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo. Ese es el mensaje de gracia. Pero también dice Santiago, dice que la fe sin obra es muerta. ¿Vio? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desechar a Santiago, porque Pablo nos enseña que el justo por la fe vivirá. No lo tenemos que desechar, lo tenemos que poner en su lugar. Dice, el justo por la fe vivirá. Pero también habla de la obra de fe, que es lo que Dios va obrando en nosotros, la transformación de la que hablaba el pastor recién. Y también está el trabajo de amor, que es la obra que Santiago habla. ¿Vio? Entonces la fe produce una transformación en nosotros para que después se vea el trabajo de amor. ¿Vio? Entonces ahí está la fe y la obra de la fe. O la manifestación de la fe en trabajo de amor. ¿Vio? Entonces las dos cosas van juntas. Pero nosotros no podemos, dice, no podemos recibir otro mensaje que el que hemos recibido. Eso dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 1:11. Fíjese que él mismo dice, si aún yo, dice, vengo predicando un evangelio diferente del que hemos recibido, dice, es que no lo tenemos que recibir. ¿Vio? ¿Y 1:11 o un poquito más abajo? Sí, en el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean atentos. ¿Vio? Y ahí él se introduce, si aún yo, dice, o otro, dice, viene predicando un evangelio diferente. ¿Qué evangelio diferente? Y ahí, como leíamos la bienaventuranza de David, dice, bienaventurado aquel varón a quien Dios atribuye justicia sin obras.
Pero por ahí hay algunos, dice, el apóstol Pablo dice, por ahí hay algunos, dice, que se han introducido, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo, dice, que enseñan diferente doctrina, ¿yo? Que enseñan diferente doctrina. Ahí en Tito, fíjese que el apóstol Pablo lo dejó a Tito ahí en esa iglesia para que él mantuviera la enseñanza. En Tito, ya les digo el versículo. En Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Vio? ¿Y eso para qué era? Para que para que la enseñanza se mantenga, para que no se introduzca otra enseñanza, para que no lo lleven a los hermanos otra vez a la religiosidad, donde ellos alcanzaban la justicia por las obras, sino que ellos tenían que mantenerse firmes en la fe. ¿Vio? Y la fe que decía, ¿qué dice la palabra de gracia? Que la justicia es por la fe en los méritos de Cristo. ¿Vio? Y que nosotros por esa fe, nosotros alcanzamos la justicia y las promesas de Dios. ¿Vio? Como veíamos ahí. Y entonces nosotros tenemos que mirar bien, porque dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. A nosotros también nos fue contada la fe por justicia. A nosotros también nos fue imputada la justicia, ¿vio? Por haber creído. Nosotros no tuvimos que hacer un esfuerzo sobrenatural para alcanzar la justicia de Dios. Dios nos la atribuyó a nosotros por haber creído en el sacrificio de Jesucristo y haber creído que Él ocupó nuestro lugar, ¿vio? Y entonces así nosotros alcanzamos la justicia de Dios. Después podemos ver ahí en Romanos 4:23, ese ya leímos. ¿Leímos el 15:4? De Romanos. Fíjese, en el 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Vio? ¿Y qué es lo que se escribió antes? ¿Vio? Que nosotros alcanzamos la justicia por la fe, no por las obras. ¿Vio? Entonces dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza. Hermano, hermana, usted que ha alcanzado la justicia por medio de la fe, ¿qué está haciendo yendo detrás de las obras para alcanzar lo que ya tiene? ¿Vio? O usted que quiere alcanzar el favor de Dios. Déjeme decirle que para alcanzar el favor de Dios usted tiene que creer. Porque Dios nos lo otorga a nosotros por creer. ¿Vio? Aquel que cree, dice, aquel que cree en el Hijo, dice, tiene la vida. Aquel que cree en el Hijo, dice, por haber creído ya es salvo, dice. Fíjese, no nos pide a nosotros que hagamos una obra sobrenatural para poder alcanzar la salvación o la justificación. Nos pide que creamos. Pero a veces es mucho más difícil creer que hacer una obra. Por eso la gente dice, no, mejor hago esto y alcanzo el favor de Dios. ¿Vio? Pero no es así. No es así. Dios nos pide que creamos. Lo Sí. sobrenatural lo hace el Señor en nosotros. Claro. Porque nuestra vida empieza a ser transformada. Ahí, cuando creemos, ahí empieza el Señor a transformar nuestra vida. ¿Vio? Eso es lo sobrenatural. Una vez un pastor le hablaba a un hombre y le hablaba acerca de la transformación de vida. Y el hombre no creía. Y dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dice, porque creo que le hablaba acerca de los milagros de Jesús. Y al hombre le decía, pero yo eso no voy a hacer. Dice, yo no puedo hacer yo. ¿Qué cosa grande yo puedo hacer? Y el pastor lo miró al hombre y le decía, y una obra o una manifestación de las virtudes de Cristo en nosotros es que alguien nos ofenda y nosotros no nos defendamos. Que nosotros le perdonemos. Y el hombre se quedó y dijo, es verdad. Porque ¿quién puede tener la capacidad de perdonar a alguien cuando le ofendió?
solamente las virtudes de Cristo manifestándose en nosotros. ¿Vio? Y ahí entendió el hombre, lo que Dios produce en nosotros. Eso no es, por más obra que usted haga, por más bueno que usted quiera hacer, en algún momento alguien lo va a ofender y usted va a saltar. Pero fíjese que el Señor dice que a él le escupían, dice, blasfemaban contra él, dice, arrancaban sus pelos, dice, de los golpes que le daban, arrancaban sus pelos, pero él no abrió su boca, no abrió su boca. Blasfemaban contra él y le golpeaban y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Dice, pero él no abría su boca. Él para lo único que abrió su boca es para decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fíjese, a esa vida, a esa manifestación de justicia estamos llamados nosotros. ¿Veo? A esa manifestación de justicia. ¿Sabe cuál es la justicia que el hombre conoce? Que si alguien le ofende, uno tiene que hacerle algo peor. Pero eso no es justicia. Eso no es justicia. Justicia es sobrellevar la carga los unos de los otros. Perdonar las ofensas los unos a los otros. Eso es justicia. Esa es la justicia de Dios. ¿Vio? Esa es la justicia de Dios. Y eso es algo maravilloso. Saber lo que Dios produce en nosotros. Vamos a leer ahí en Tito capítulo 3. Alabado sea su nombre. Tito 3, 5. Podemos leer desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Vio? Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ya hablamos de eso. Ya hablamos de lo que representan las obras de justicia del hombre. Dice que las obras de justicia del hombre para Dios, dice, son como trapo de inmundicia. Y ya explicamos también qué era eso. ¿Vio? Es un olor nauseabundo la obra del hombre. Sí, pero yo ayudo a mucha gente. Yo hago favores a todos. Yo doy a los pobres. ¿Vio? Pero no dice el Señor que tenemos que hacer eso. Eso termina siendo un resultado de la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Pero no por causa de hacer eso nosotros alcanzamos el favor de Dios, sino que porque alcanzamos el favor de Dios, eso es un resultado. Eso es un resultado nada más. Porque fíjese que cuando nosotros lo hacemos para alcanzar el favor de Dios, enseguida nuestra carne se hincha. Y enseguida nuestra carne dice, ve que porque yo hice esto, hice lo otro, ayudé a aquel, ayudé al otro, yo me merezco que Dios me mire con agrado. Pero dice, ¿sabe lo único que Dios mira con agrado y no desprecia? Dice, un corazón constrito y humillado no despreciarás tú, dice. Y ese corazón constrito y humillado muchas veces no tiene capacidad de ayudar a otros. Sin embargo, él se humilla delante de Dios y Dios lo capacita tanto que ayuda a tantas personas sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Y a veces sin necesidad de bienes. A veces solamente una palabra, solamente una compañía, solamente una ayuda así desinteresada, le lleva a esa persona a honrar a Dios y a sentirse útil en las manos de Dios. No alcanzamos nosotros el favor de Dios por méritos nuestros. ¿Yo? No busque esas cosas. Porque ¿sabe qué dice Dios con respecto a eso? Que nosotros si hacemos esas cosas y somos galardonados por los hombres, ya tenemos nuestra recompensa. Pero yo no quiero la recompensa de los hombres. Yo no quiero el reconocimiento de los hombres. Yo quiero el reconocimiento de Dios. ¿No? Y a veces, no siempre, a veces el reconocimiento de Dios no es notorio delante de los hombres. Porque nosotros vemos a veces el reconocimiento de Dios en un ministerio,
en un lugar en la iglesia, pero a veces los hermanos no son reconocidos por Dios en un ministerio. Tal vez pasan toda su vida sin alcanzar un ministerio, pero después son reconocidos con Dios en la eternidad con la herencia suprema. Amén. Gracias, La Jesús. herencia del supremo llamamiento Sí, en Señor. Cristo Jesús, que es ser la esposa de Cristo. Y tal vez nunca fueron pastores, evangelistas, apóstoles, profetas o maestros. ¿Vio? Tal vez nunca lo alcanzaron. Porque para eso Dios no los llamó. Dios los llamó para que... dice que en un versículo, no lo recuerdo bien ahora, pero lo vamos a buscar. Si no lo encontramos hoy, lo vamos a buscar. Dice que están los que ayudan, los que colaboran. Los que colaboran. Y los que colaboran muchas veces no son reconocidos con un ministerio. Pero delante de Dios, pierda cuidado que van a ser reconocidos. Mm. Van a ser reconocidos. ¿Por qué? Porque esos que ayudan, lo hacen desinteresadamente. No para alcanzar algo, no para alcanzar un beneficio. ¿Vio? Ni material ni espiritual. Cuando hablo de espiritual, hablo de un ministerio dentro de la iglesia. Lo ayudan desinteresadamente. Desinteresadamente. Y si viene un ministerio de parte de Dios, es porque Dios así le plació. Y si viene una recompensa natural, es porque así Dios le plació. Pero si no le viene nada de esas dos cosas, entonces ellos están contentos y seguros que allá, en la presencia de Dios, les espera una recompensa grande. Amén. Gracias. Les espera una recompensa grande. ¿No dijo así el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla y he acabado la carrera, dice. Por lo demás, dice, me está guardada una corona de justicia. ¿A dónde le estaba guardada la corona de justicia? En los cielos. En los cielos le estaba guardada la corona de justicia. Jesucristo dice que se despojó de su gloria. Se hizo hombre. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo? Porque delante de él estaba puesto el galardón. ¿Qué galardón estaba puesto? Un trono terrenal, una corona terrenal, un pueblo terrenal. Y no, lo que le estaba puesto estaba en los cielos. Ciertamente que un pueblo terrenal tiene porque está la iglesia. La iglesia es un pueblo que él tiene hoy en la tierra. Después se irá con él. Pero no tenía ni un trono ni una corona terrenal. El galardón que fue puesto delante de él fue su amada. ¿Vio? Fue su amada. Fue la iglesia. Y dice que por el gozo puesto delante de él, ¿no? Por el gozo puesto delante. ¿Y por qué decimos que la amada es el gozo del Señor? Y bueno, mírelo usted en lo natural. Usted que tiene esposo o esposa, ¿usted no se goza con su esposo o con su esposa? Y por el gozo que usted tiene delante suyo, que es su esposo o su esposa, ¿qué estaría dispuesto a hacer? Y ciertamente que si es necesario, hasta la vida estaría dispuesto a dar por su esposo o su esposa. Y bueno, dice que el Señor, por el gozo puesto delante de sí, menospreció la cruz y el oprobio, dice. Y fue a la cruz. Y murió. ¿No? Alabado sea su nombre. Entonces, si tenés ahí un versículo para compartir. Sí, no, pensaba en que a veces uno no es reconocido así abiertamente, ¿no? Pero como no hay que desanimarse por eso. Y acá en Romano, el último capítulo de Romano, el capítulo 16, Pablo dice en el 6, por ejemplo, dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Cuántos, no? Que no han sido reconocidos así abiertamente, pero como el Señor acá dice que saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿No? ¿Vio? Y esto no se dice, no vamos a decir que no, lo han alcanzado, pero no, por lo menos la Escritura no lo deja asentado de que ellos ya hayan alcanzado un ministerio. No dice que hayan alcanzado un ministerio. Pero fueron reconocidos por causa de que ellos entregaron su vida al servicio del Señor. Y fueron aprobados. ¿Vio? Entonces dice que ellos también recibirán recompensa. Por eso, hermano, hermana,
usted está llamado hoy el Señor, si usted no ha recibido esta gracia, hoy Dios le está llamando a que reciba esta gracia, que abrace la gracia de Dios, que lo lleva a usted a justificarse por la fe, sin las obras de la ley. ¿Vio? Sin las obras de la ley. Las obras de la ley, la ley era para el conocimiento del pecado. Para eso, ese era el propósito de la ley, que la persona conozca que era un pecador y que no podía alcanzar el favor de Dios. Entonces la sentencia de la ley era, el que hiciera estas cosas vivirá por ella, pero el que no, dice, estaba condenado. Pero después vino Cristo y trajo el misterio de la gracia revelado. ¿Vio? Trajo la gracia, porque dice, la ley, dice, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la gracia nos lleva a nosotros hoy primero a posicionarnos donde Dios nos pone. ¿Dónde Dios nos pone? Dios nos pone en Cristo. Y en Cristo nosotros somos santos, nosotros somos justos, nosotros somos redimidos. ¿Vio? Ya no vamos detrás de aquello que Dios ya nos dio en Cristo. Entonces, hermanos amados, usted pueda gozarse de esto. Pueda gozarse de lo que Dios le dio en Cristo. No busque más su salvación. La salvación ya lo encontró usted. La salvación es Cristo. ¿Vio? Y la salvación lo va a llevar a usted a rendirse cada día más hacia ella. Porque la salvación es Cristo. Cristo lo va a llevar cada día más a rendirse a Él. Y cuanto más usted se rinde a Cristo, más Cristo se va a ver en usted. Y más usted se va a poder gozar de las virtudes que se van a ir manifestando en su vida. Y entonces usted va a ser una persona capacitada para servir al Señor en el lugar donde Dios lo ponga. Y otros van a ser ganados. Y otros van a ser ganados. El apóstol Pablo dice, no me propuse saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. También dice, prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual sí fui alcanzado de Cristo Jesús. Y dice que mientras él se propuso alcanzar a Cristo, alcanzó tantas personas. Cuando él estimó todo como pérdida por ganar a Cristo como su amado, alcanzó tanta. Fíjese, el apóstol Pablo, sin recibir la comisión que recibieron los 12 apóstoles, él llegó a ganar 3 continentes para el Señor, con este mensaje de gracia. ¿Vio? Pero ¿cuál fue su anhelo y su deseo más grande? Ganar a Cristo como su amado. Gracias, Jesús. Por eso Amén. Está la comparación con la sulamita. La sulamita dijo, atráeme en pos de ti y correremos. Ellas no tenían intención de ganarle, pero ella en su corazón sí. Y mientras más se acercaba al amado, más podía atraer a otros. Más podía atraer a otros. Por eso, hermano, no estamos desmereciendo a aquellos hermanos que ganan almas. Ellos tienen su lugar. Como nosotros sabemos, no es que estamos desconociendo que tenemos que ganar almas para Cristo. Pero nosotros estamos más ocupados en ganar a Cristo, para que la vida de Dios sea una realidad en nosotros, a fin de que esas virtudes se puedan manifestar y aquellos que nos ven puedan ser ganados por esas virtudes. ¿Vio? Entonces ellos van a decir, pero ¿qué vida tenés vos? ¿Qué es eso que se manifiesta en vos? Yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero lo que vos tenés. ¿No? Cuando nosotros vemos una persona exitosa en este mundo en cuanto a lo natural, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos sentamos con él, hablamos con él y mire, si pudiéramos ir a vivir con él para ver cómo alcanzó el éxito, nos vamos a vivir con él, porque queremos saber cómo él alcanzó el éxito en lo natural, cuánto más en lo espiritual. ¿Y a quién nos tenemos que acercar? Nos tenemos que acercar al Señor Jesucristo. Después nos tenemos que acercar a los hombres espirituales que Dios constituyó, que han tenido éxito con el Señor en la comunión y en la manifestación de la vida, y que han logrado el Señor producir a través de ellos la iglesia. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a ellos. Y tenemos que imitarle. Por eso el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y mirá a los que así se conducen, dice. ¿No? Por eso, hermano, esto de conocer el propósito de Dios es algo maravilloso. De saber lo que Dios obró en nosotros para que nosotros lo podamos transmitir, es glorioso. Esto es algo que
La misma palabra dice, misterio que estuvo oculto en tiempos y edades. Pero mire la gracia de Dios, ¿no? Una vez un pastor nos visitó en la iglesia y decía, yo he conocido hermanos que ellos decían, yo hubiera querido nacer en el tiempo de Jesús. Hubiera querido caminar con Jesús, hubiera querido hablar con Jesús, hubiera querido sentarme a comer con Jesús. Pero ahora nosotros entendemos que hubo un propósito mayor que ese, que caminar. Ciertamente que era un privilegio, lo tuvieron los 12 apóstoles. Pero hay un privilegio mayor. Ahora nosotros tenemos a Cristo dentro como vida. Gloria a Dios, gracias. Ahora tenemos a Cristo como cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Yo? Ahora tenemos a Cristo como aquel que lo sostiene todo. ¿Yo? Y que nos provee todas las cosas. Fíjese qué privilegio nos dio el Señor. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ellos no tenían la mente de Cristo, porque la mente de Cristo estaba en Cristo nomás. La vida de Cristo estaba en Cristo nada más. Ahora nosotros tenemos la vida de Cristo, la mente de Cristo y somos parte de su cuerpo. Amén. Ellos no eran parte de su cuerpo. Eran sus discípulos, pero no eran parte de su cuerpo. ¿Vio? Ahora dice, nosotros somos huesos de sus huesos y carne de su carne. ¿Vio? Ese es un privilegio que Dios nos dio a nosotros. ¿Vio? Por eso, hermano amado, hermana amada, usted, amigo, amiga que nos escucha, hoy es el día. Hoy es el día para que usted pueda recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y usted, hermano, hermana, que no tiene este conocimiento de la gracia, le invitamos que usted nos visite. Que usted nos visite. La iglesia se encuentra en José Hernández 384 en el barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Los días de culto son los días miércoles a las 7 horas, a las 19 horas, los días sábados y domingos a las 19 horas. Venga, conozca este mensaje de gracia, que como dice la palabra, tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Venga, conozca este mensaje de gracia. No se va a arrepentir. No se va a arrepentir. ¿Yo? Porque es como hablaba con un joven estos días. Él me decía, yo en el mundo o en el Señor tengo los mismos problemas. Sí, le digo, pero cuando uno conoce la gracia, aunque tenga los mismos problemas, no es lo mismo. Y él me decía, ¿por qué? Porque la gracia nos capacita a nosotros para poder estar sobre el problema. Y no que el problema nos aventaje a nosotros y nos destruya, sino que nosotros podamos salir más que vencedores de ese problema. ¿Vio? ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, que es Cristo en nosotros, de vencer toda circunstancia. Solamente tenemos que asirnos de la vida de Dios que está en nosotros. Solamente tenemos que asirnos de las promesas de Dios que Dios nos hizo en Cristo. ¿No? Antes no teníamos esperanza. Dice que estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¿No? Pero ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos a Dios. ¿No? Y eso es algo maravilloso. Ahora tenemos el conocimiento de la gracia. No solamente el conocimiento, tenemos la revelación y tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Mi pueblo pereció, dice, porque le faltó conocimiento, dijo el profeta. Pero ellos tenían conocimiento, tenían la ley. Pero claro, la ley no vino para que ellos pudieran cumplirla, vino para hacerle ver que ellos eran pecadores. Y eso vino después de que ellos desecharon la gracia, porque ellos vivieron 30 años bajo la gracia. Después de que salieron de Egipto, hasta que recibieron la ley, ellos vivieron bajo la gracia y no la apreciaron. ¿Vio? No la apreciaron, no le dieron el valor, sino que ellos querían ser como los otros pueblos, diciendo todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Entonces Dios le trajo la ley. ¿Vio? Y volvemos a decir, no le dio una maldición, porque dice, la ley es santa, justa y buena. ¿Vio? Y el apóstol Pablo dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces cuando la ley le demandaba, él no podía cumplir, sino que se agitaba el mandamiento, agitaba su carne y manifestaba las concupiscencias de la carne. Entonces nunca, fíjese que la expresión del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24 dice, miserable hombre de mí. ¿Y eso a causa de qué? De lo que la ley producía en él. ¿Vio? Pero no era que la ley era mala, el pecado estaba reaccionando al mandamiento.
La ley le decía no matará. La ley decía no codiciará. Y el apóstol Pablo dice, y se despertaba en mí un espíritu de codicia. Dice. ¿Vio? Se despertaba la codicia en él. ¿Y cómo? Pero si la ley es santa, justa y buena. Sí, pero la ley justamente vino para que él se diera cuenta que eso que estaba escondido en él, estaba escondido. No era que él lo había vencido, estaba escondido. Pero la gracia ahora le hace saber que hay una vida que puede vencer el pecado. Por eso el versículo 25 dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén, ¿vio? Por eso dice así el versículo 25, porque ahora él pudo descubrir que hay una vida en él que lo puede llevar a él a vencer el pecado, que lo puede llevar a vencer la carne, el pecado y el mundo. ¿Vio? Entonces, hermanos amados, dele valor a esto que hemos recibido. ¿Vio? Esto costó, como siempre decimos, esto no fue gratis para nosotros. Fue gratis para nosotros. Nada tuvimos nosotros que hacer, solamente creer. Pero a Jesucristo le costó su vida. A Jesucristo le costó dejar su lugar de gloria. ¿No? Aunque después lo recuperó. Pero mientras estaba en la cruz le costó la separación del Padre. Porque el Padre, cuando él estaba en la cruz cargando el pecado de todos nosotros, le dejó, dice. Por eso el Señor exclamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Vio? Entonces, hermanos amados, démosle valor a esto que hemos recibido. No sé si leímos ahí en Hebreos 4:16. Vamos a leer ahí. Alabado sea su nombre. 4:16. Fíjese, ahora nosotros nos podemos acercar a Dios. Gracias, Jesús. Antes nadie se podía acercar a Dios. Nadie. Solamente un hombre una vez al año podía acercarse a Dios. Y tenía que tener una conducta intachable. Porque si entraba con una falta en su vida, caía muerto delante de la presencia de Dios. Nadie podía acercarse a Dios antes. ¿No? Pero ahora dice, acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos. Por eso, hermano, hermana, joven, amigo, amiga que nos está escuchando, ahora tenemos confianza para acercarnos a Dios. Ahora Dios nos abre sus brazos de amor para que nosotros nos acerquemos. ¿Y cómo sabemos que Dios nos abre? Y ahí nosotros podemos leer en Mateo, creo que es 28, que dice, vení a mí. Dice. Los que estéis cargados y los que estéis cargados y trabajados, dice, y yo os haré descansar. Ahora podemos acercarnos. Acérquese a Dios. Busque a Dios, dice, mientras hay tiempo. 11:28, perdón. Sí, vamos a leer ahí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Vio? Ahora podemos acercarnos. Fíjese, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Vio? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Vio? No, pero Dios no me puede entender a mí. Dios, lo que yo estoy sufriendo por negarme a mí mismo, Dios no entiende. La vida de santidad que yo estoy queriendo llevar para agradarle a Él, Dios ni idea tiene por el sufrimiento y el padecimiento que yo paso. No, déjeme decirle que no es así. Dios sabe, porque Él pasó primero. Él pasó primero. ¿No? Hay una alabanza que decía, no me acuerdo bien cómo era la alabanza, que decía que nosotros pasamos por caminos de espinos y no nos lastimamos, porque Él pasó primero y aplastó los espinos. ¿Vio? Entonces
nosotros decimos, Dios no nos entiende. Cuando estamos en el momento de la prueba, ahí se ve la realidad de nuestra fe. Ahí se vio la realidad de la fe de Abraham. ¿Cuándo le fue contada a Abraham la fe por justicia? Cuando estaba en el momento de la prueba. Ve y sacrifícame a tu hijo. ¿Vio? Abraham tenía un hijo. Dios se lo dio en su vejez. Su esposa era estéril. Pero Dios le dijo, ve y sacrifícame a tu hijo. Y dice que Abraham se levantó de mañana muy temprano, preparó el asno, preparó el cuchillo, agarró a su hijo y le dijo, vamos hijo, que tenemos que ir a sacrificar, tenemos que ir a presentar el tributo a Dios. Y tenía el hijo 14 años, creo. Agarró el hijo y se fue con el padre. Papá, dice, aquí la leña y el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá. 3 días de camino. No volvió a preguntar. El padre dijo que Dios proveía, Dios proveerá. Y se fueron 3 días de camino. 3 días donde los dos podrían haberle ganado los razonamientos y podrían haber dicho, no, mejor nos volvemos porque cordero no tenemos para el holocausto y allá en el monte, ¿dónde vamos a conseguir cordero para el holocausto? Vamos a volvernos. Pero no razonaron los dos. Creyeron y se fueron. Abraham creyó a Dios. Isaac creyó a su padre. Dios proveerá. Y se fueron. Llegó el momento de presentar el holocausto. Y Abraham preparó el altar. Puso la leña sobre el altar. Y lo agarró a su hijo de 14 años. Lo puso sobre la leña. Y lo ató. Y su hijo no abrió su boca. Fíjese qué figura ahí. Isaac no abrió su boca. Y cuando Jesús estaba en la cruz, no abrió su boca. Dios lo estaba presentando allí. Y Jesús no abrió su boca. Abrió su boca solamente cuando el Padre le abandonó. Pero mientras estaba siendo ofrecido en sacrificio por el pecado de la humanidad, no abrió su boca. Isaac tampoco abrió su boca. Y cuando Abraham estaba por bajar el cuchillo, no le dijo, papá, ¿por qué lo vas a hacer? No abrió su boca. Y Abraham estaba confiando en Dios. Y Dios le dijo, detente. Amén. ¿No? Detente, le dijo. Y cuando Abraham dice, cuando Abraham dio vuelta a su cabeza, dice, por causa de que Dios le dijo, no lo hagas, ya he comprobado tu fe. Dice que vio un cordero, dice, trabado, un cordero creo que fue, o un cabrito. Vamos a leer ese versículo y ya terminamos. La hora avanzó demasiado rápido, hermano. Creo que en el capítulo 22. Sí. En el 13. Fíjese. En el 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dijo, dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me lo rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, dice. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto y en lugar de su hijo. ¿Vio? Y ahí hay una figura muy hermosa que ya la vamos a ver. Porque fíjese que tenía el carnero entre sus cuernos. Dice que tenía un zarzal. Y ella es una planta de espinos. De espinos. ¿Vio? Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, dice que el Señor fue ofrecido como
como cordero, dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sobre su cabeza dice que había una corona de espinas. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, fíjese, mire cuán amor, dice, nos ha dado el Padre, dice, que ha dado a su Hijo, dice, para morir por nuestros pecados. Por eso, hermano, hermana, dele gloria a Dios por estas cosas. Y usted que no conoce a Cristo y nos está escuchando, vuelvo a reiterar, para usted por casualidad, no hay casualidad, hay propósito. Y el propósito es que usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta aquí nos ha dado el Señor el tiempo para poder trazar su palabra. No sé si mi esposa quiere agregar algo y si no, ya vamos a terminar, hermano. Recuerde que puede vernos en YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Y nos encontramos nuevamente el día lunes de 10 a 11 de la mañana. Y en el horario, la hora anterior, está el pastor o los hermanos que van a estar transmitiendo la palabra. Padre amado, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio que nos hizo a nosotros aceptos en el amado y nos libertó, Señor, del poder del pecado y de la muerte. Bendice a los hermanos, a las hermanas y a las personas que nos han escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.